trato de meterme en la parte profunda y me voy justo por encima del piano sin salirme del límite de la pista. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Road America, en la clase de solo Volkswagen Golf GTI de 1983, donde todos usamos la misma configuración deportiva y para poder conseguir un buen resultado tienes que preocuparte solo por conducir bien. Pisamos a fondo el acelerador, tratando de aprovechar el rebufo, pero como puedes apreciar tengo que tocar el freno para no acercarme demasiado porque la idea es sobrevivir a la primera curva. Vamos a ver qué pasa, que ya empiezan los empujones y me abro por la derecha y son varios los pilotos que se van en trompo y no pueden controlar el coche. Recuerda que este Golf es tracción delantera, así que la tendencia en las curvas es a deslizarse la cola. Y para poder controlarlo solo tienes que jugar con el acelerador y con toques en el freno para que el coche pueda mantener la tracción y la estabilidad. Observa el diagrama de los neumáticos, observa cómo están en azul las gomas traseras indicando que están frías y eso también afecta mucho la adherencia del coche en el ataque de las curvas y con mayor razón tienes que frenar fuerte, de forma anticipada y también tienes que regular la potencia para que el coche permanezca en la trazada y luego dejar que el momentum te saque de la curva para luego aprovechar la aceleración. También te recomiendo conducir de forma manual con embrague, que eso te da un plus y más control en el arranque y en la respuesta de las revoluciones. Ahí viene el compañero Pipe Time tratando de aprovechar el rebufo mientras observamos allí delante a los dos líderes que se están peleando por la primera posición. Y observa como en cada curva le voy descontando mucho terreno a los líderes que se están quedando atrás porque probablemente están conduciendo en manual o en automático y eso le quita muchísima potencia al coche y eso pues nos da a nosotros una ventaja aplastante. Pero no vayas a perder de vista al compañero Pipe Time que va en la cuarta plaza, que me está pisando los talones porque él también está conduciendo en manual con embrague y no sé qué sucedió, pero la segunda plaza se fue contra el muro. Perdió el control o perdió comunicación con el joystick y lo cierto es que ahora me estoy metiendo en la trazada profunda de la curva y ahí se fue el compañero directo al muro de contención, perdiendo las posibilidades de mantenerse en la pelea por la punta, por el liderazgo. Y ya estoy descontando casi 8 segundos a mi vuelta anterior y ya estamos en el ascenso. Aquí es donde es todavía más importante controlar las revoluciones del coche, llevarlo al límite para exprimir toda la potencia. Y cruzamos la meta para desarrollar la mitad de la carrera y aquí viene Pipe Time buscando el rebufo. Ahora me abro a la izquierda para meterme bien posicionado en la trazada y lo consigo a pesar de que se me tambalea un poco el coche. Conseguí buena estabilidad, pero no es suficiente. Uy, ahí me traiciona la cola, se me derrapa y pierdo empuje. Y eso lo aprovecha Pipe Time para meterse en el carril de la derecha y poco a poco superarme. Ahora es el nuevo líder y tengo que esperar a que termine de avanzar para aprovechar el rebufo y meterme detrás. Pero me está bloqueando, me está arrinconando justo en el borde. Lo hace de forma inteligente y me obliga a irme al carril central. Pero ahora soy yo el que tiene la ventaja y no se dio cuenta, no lo anticipó y entro mejor posicionado, pero lamentablemente saqué los neumáticos del límite de la pista y me salvo de una penalización que me puede complicar la carrera. Ahora regresamos al sector de curvas y ahí me asoma la trompa el compañero Pipe, tratando de sorprender por la parte interna, pero le cierro el paso y piso a fondo el acelerador para que él también pierda ventaja y lo consigo, pero él todavía tiene el rebufo a su favor, así que ya se está recuperando. Observa el radar de proximidad, ahora se viene por la izquierda, seguro va a intentar obligarme a mantenerme muy cerrado en la curva y él va a tener el impulso si se abre lo suficiente desde la izquierda.
y frena demasiado temprano, así que en esta oportunidad no le funciona la estrategia y yo me vuelvo a salir de los límites. Y en esta oportunidad sí no me perdonan y me han puesto una penalización de 100 milésimas. No es mucho, pero también puede complicarlo todo. Y cuando ya estamos terminando la carrera, aquí viene Pipe Time buscando el rebufo y tratando de conseguir buena tracción. Trata de arrinconarme a la derecha para que no tenga espacio suficiente. Lo consigue. Me voy altísimo y de hecho pongo los neumáticos en la arena, pero logro recuperarlo de manera milagrosa. Así que ahora piso a fondo el acelerador. Vamos a ver qué sucede porque el compañero sigue estando muy cerca. Y tengo esa penalización de 100 milésimas. Ahora empiezo a zigzaguear para que no pueda aprovechar el rebufo y no persiga mi estela. Está a 200 milésimas. Esto está por terminar y cruzamos la meta y no sé con qué resultado. Vamos a verlo en la tabla. Sí, señor, me llevo la victoria escalando 5 posiciones con el mejor tiempo de vuelta del circuito. 1 minuto 25.088 milésimas. Estuvo muy cerca. Ahora viajamos al circuito de Barcelona y aquí también la cosa va a estar complicada porque hay más coches en la parrilla y empiezo desde atrás. La misma dinámica, la misma estrategia, mantener la tracción en todo momento, frenar tarde, pero de forma efectiva y mantener el coche en la trazada. Esa es la clave para ganar. Y te repito, es importante que practiques con manual y embrague si quieres tener la ventaja de la aceleración de este coche. Entramos en el corte, ya empiezan los empujones, pero se están portando muy bien de momento. Así que ya estoy cerquita de la estela de Boom Messerrain, que está ahí buscando también cómo avanzar. Me voy por encima del piano buscando espacio. Me abro a las bravas y me voy por el carril central. Vamos a ver con esta curva y casi me voy al límite del piano. Y son varios los coches que pierden estabilidad y pisan la arena. Y eso también recorta, por supuesto, el impulso y la velocidad. Entramos en el corte y casi me voy de frente contra el compañero Grizzly Canvas. No frené lo suficiente y casi ocurre un accidente mayor. Y me salvo también de una penalización que me hubiese podido complicar esta carrera. Mantengo la trazada. Regulo la potencia. Ahora estoy alineado con Grizzly. Grizzly me empuja porque quiere meterse allí en la curva, pero no lo consigue. Y lo logro adelantar sin mayor resistencia y me meto en la cuarta plaza de la parrilla. El líder está levantando arena y se fue muy alto en la salida de la curva intermedia. Así que nosotros aprovechamos para irle descontando poco a poco y le pusieron una penalización de 1 segundo, 200 milésimas en su contra. Entramos en el corte. Aquí estoy acercándome a Grumpy Hash, que está empujando a la segunda posición. Está haciendo todo lo posible para que él cometa algún tipo de error que le beneficie y que le abra un espacio. Y la presión parece estar funcionando porque ahí se fue bastante alto en la curva el compañero. Ahora lo ataca por la parte profunda, tiene la trazada, pero se queda corto en aceleración. Así que la tiene muy difícil y vuelan los conos, producto del conflicto. Entramos en el corte. Ahora trato de meterme en la parte profunda y me voy justo por encima del piano sin salirme del límite de la pista. Y con eso consigo buen espacio de maniobra y logro avanzar haciendo el rebase simultáneo de estos dos. Y para cuando estamos desarrollando la penúltima vuelta de la carrera, Aber RTO, el líder, se ha salido ya varias veces de los límites de la pista y le sumaron más tiempo de penalización en su contra. Así que ahora lo voy a empezar a presionar. Ahí le toqué el timbre avisándole que vengo detrás y que vengo directo a arrebatarle el liderazgo de la carrera. Y se me está sobrecalentando la goma delantera derecha. Así que tengo que ser muy precavido porque puede irse en trompo. Ahí vamos a ver qué sucede cuando estamos regresando a la recta de las emociones. Se me desliza un poco el coche porque fue demasiada potencia, demasiado impulso. Pero aún así logro corregir y trato de avanzar y pegarme a la estela de Teo. Vamos a ver si la recta de las emociones me alcanza para arrebatarle la posición.
pero recuerda que ahora viene el corte a la derecha que es muy peligroso y no me puedo equivocar en la frenada. Y Teo se va largo, sí señor, perdió balance y me facilita el ascenso y sin mayor problema. Y cuando estamos terminando la carrera, el compañero Teo viene impaciente, está buscando cómo poder aprovechar el rebufo para adelantarme y se pega bastante. Pero es peligroso porque me puede dar un tortazo que me puede sacar fuera. Me pone nervioso y me salgo del límite de la pista, pero me perdonan la sanción afortunadamente. Pero también hay que estar atento a que el compañero Teo viene seriamente penalizado, así que no me preocupa tanto que me pueda adelantar en lo que queda de carrera, porque tengo esa ventana que también podré aprovechar y sin embargo mi orgullo no me lo permite y voy a mantener el dominio hasta el final. Y regresamos a la curva intermedia previo a la recta de las emociones y Teo presiona, se impacta conmigo y pierde empuje y se está quedando atrás, así que solo me queda pisar a fondo el acelerador y cruzamos la meta con la victoria en Barcelona después de 7 minutos y medio de contienda, escalando 10 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta otra vez, 1 minuto 26, 467 milésimas. Y no sé qué opines tú, pero me parece que esta categoría es extremadamente divertida y audaz y también funciona para practicar. Si puedes con esto, podrás con todos.